El Morning. Muy bien, pero escuchamos Pulso Acelerado de Iván Castro, cantante obviamente guatemalteco, que aparte de la cantada también se dedica a otra parte, Sharon. Así es, y es que sabe que cuando el talento no tiene una sola forma, nace alguien como Iván Castro, que es multifacético, auténtico, y están listos ustedes para dejarse sorprender y guiar también, porque además cantante, intérprete y psicólogo. Ah, Iván, qué alegría tenerte por acá. Buenos días. De verdad, ustedes, qué emoción estar aquí otra vez. Hay muchos recuerdos en esta cabina. Muchos recuerdos y de verdad muchas formas de llegar a la audiencia con tu forma de ser, porque además tienes una personalidad que conecta, Iván. ¿Te recuerdas gracias. que cada vez que venías a presentar tu música, siempre nos decían, quiero ir a la clínica, Sí, ¿te recuerdas? Sí, de verdad que eso siempre fue algo que me llenó bastante. Siempre decíamos que no, pero era por estar enfocado en el asunto. Ajá. Y cuéntanos ahora, ya estás abierto para poder atender a tantas personas. Estamos atendiendo en psicología. Sí, para las personas que no me ubican en el mapa, hace unos meses yo me dedicaba full a hacer música, pero nos metíamos en unos problemas, gente, por hacer música, porque no era música solo comercial, que sí, o sea, la música tiene que ser comercial, la música tiene que venderse, pero a mí me gustaba mucho como poder componer canciones que llevaran un componente social, o también por mi profesión, que nos metieran en líos, pues. Entonces estuvimos haciendo una canción contra el abuso sexual infantil, estuvimos haciendo muchas cosas, que lograran como aportar, poner ese granito de arena para la realidad a la que nos tenemos que enfrentar, para las cosas que suceden, que no deberían de pasar, pero que pasan, ¿no? Entonces, de eso iba nuestro proyecto. Al final, por destinos profesionales, por decisiones estratégicas, por paz mental, por muchas cosas que se tenían que priorizar ahí, sí. Ya no estoy en el asunto de la música. Yo internamente sigo haciendo música. Yo me la he pasado, he pasado tan bien cantando en mi iglesia. Pero era lo que te decía, sigues haciendo música. Sigo. Y cantándole hay una frase fantástica que dice, cantándole al público de uno, el que tiene las manos perforadas. Eso, buscar el aplauso del que tiene las manos perforadas. A mí es lo que más sentido me ha hecho ahorita con el tema de la música. Entonces yo me estoy disfrutando mucho en la parte de la iglesia a cantar, pero entonces a partir de renunciar prácticamente a hacer música comercial, el granito de arena ahí está, las canciones ahí están, son canciones que están escritas desde la psicología para poder aportar, y fue bien bonito, Sharon, porque en nuestro TikTok o en nuestro Instagram nos llegaban canciones de, hey, yo por esta canción que escuché me fui de mi casa para que ya no me siguieran haciendo esto. O esta canción a mí me ayudó a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero te das cuenta que siempre estuvo la psicología también, siempre, ¿verdad? Siempre. A través de la música, y Siempre eso no se detiene, y es algo muy lindo porque además estás aportando y ayudando a un mundo que necesita sanar. Sí, vivimos en un mundo caído. Exacto. Y basta con poner las noticias 10 minutos y nos damos cuenta de la realidad en la que estamos. Entonces, pues yo ahora ya no estoy sirviéndole a la sociedad con música, porque esa era nuestra misión con María, con la persona y con Rudy Calderón, que eran las personas con las que estábamos haciendo el proyecto. Nuestra misión era esa, era aportar a la sociedad. Ahora lo estamos haciendo desde nuestras profesiones. Exacto. Yo ahora estoy de lleno con el tema de la psicología, y pues ahí estamos tratando de seguir y de avanzar, ¿no? Y siguen aportando, y eso es lo lindo. Y como bien lo dices tú, a veces hay que tomar decisiones y hay que tomarlas, muy honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces maquillamos las cosas y seguimos avanzando hasta que se llega al detonante, y entonces explotan situaciones que no queremos encarar, pero me encantó porque siempre desde la honestidad, ¿verdad, Iván? Siempre desde la honestidad. A mí la verdad es que no insultarle la inteligencia a las personas ha sido mi bandera, tanto con la música, también lo hago como psicólogo. Soy demasiado cientificista, muy basado en el método científico. Cuando las personas van a terapia conmigo, yo les digo, mira, aquí no vas a venir a escuchar esto de la respuesta está en tu corazón, la energía que tú... A ver, hay ciertos procedimientos que están establecidos, hay ciertas formas de hacer psicoterapia basada en ciencia. Entonces, a mí siempre la psicología siempre me hizo ojitos ustedes. Ahorita, yo les contaba fuera del aire que ahorita a marzo yo estoy cerrando el número de, en los 7 años que llevo de estar graduado, llevar los 838 pacientes atendidos. ¡Wow! Y es porque yo pude trabajar en una empresa grande en donde la experiencia ahí era de atender gente todos los días, un volumen bien grande. Y hacerse de experiencia en psicología en Guatemala es complejo, porque pues el psicólogo se gradúa, pone su clínica y empieza a enfrentar el tema de ¿y ahora cómo le hago para recibir pacientes? ¿No? Entonces, el programa de hoy, para las personas que nos van escuchando, para las personas que nos están escuchando en el tráfico, en la cocina, en la casa, donde sea,
el objetivo va a ser que lo que mencionemos aquí aporte valor, de manera muy puntual, de manera muy específica, sin estarnos dando tantas vueltas. El tema que vamos a desarrollar hoy aquí, el compromiso es dejarles valor y cosas prácticas que se puedan utilizar basadas en ciencia. Nada más que eso. Totalmente, y que puedan aplicarse en el día a día, ¿verdad? Sobre todo eso. Y el tema de hoy es muy importante porque vamos a platicar sobre las palabras de los padres que influyen en el autoestima de los niños, de los pequeños, que pues muchas veces en la parte, bueno, en mi crianza, pues digamos que fue un poquito más tosca, porque pues los papás de la generación de los abuelos y de mi mamá, pues ellos venían con una enseñanza muy rígida, muy fuerte. Y un regaño era pues obviamente era muy fuerte. Pero hoy en día pues ha cambiado mucho todo esto, las situaciones con respecto a la sensibilidad también ha cambiado. ¿Cómo se puede manejar ahora con los papás modernos? Porque muchos de los papás modernos que sufrieron mucho de, digamos, de las palabras de los papás, ahora ellos no quieren decirle mucho a sus hijos porque no quieren que les pase lo mismo. Sí. Pero se exageró demasiado y ahora no le quiero decir absolutamente nada. Claro. Entonces, ese tema es interesante. Y hay otros que a mí me dieron mucho de esto, y entonces ahora yo voy a ser más duro y entonces yo le voy a exigir. Yo le voy a enseñar. A mí me regañaron mucho y a mi hijo ya no lo voy a regañar. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿por qué justamente las palabras que se usan en casa tienen tanto impacto en la autoestima de los niños? Miren, primero, si sos mamá o sos papá y nos estás escuchando, yo creo que este programa va a ser bastante sanador, porque según la ciencia no hay manera en la que no traumes a tu hijo. No hay forma. Siempre hay un pequeño trauma, ¿verdad? Siempre. Pero es que de verdad, cuando te digo que no hay manera en que no vas a traumar a tu hijo, de verdad, yo lo veo en la clínica desde todas las perspectivas. Por ejemplo, está el papá que decidió ser papá, que está haciendo las cosas que puede, que tiene un presupuesto limitado, que está haciendo lo más que puede para proveerle a sus hijos. Y es un papá presente, trabaja duro, eso es una mamá presente, que trabajas duro, pero hay cierta limitación económica. Pues bueno, esa parte inevitablemente va a generar un efecto psicológico. Ahora, yo también he podido platicar, la clínica a uno le permite como conocer a mucha gente, ¿no? Ajá. Y hace años, nunca olvido un paciente que me dijo, mira, fíjate que mi papá es tal persona, tiene un puesto así de miedo, ¿no? De una embajada y no sé qué. Wow. Y entonces el paciente empieza a llorar en la clínica. Y me dice, yo hubiera querido que mi papá tuviera un trabajo más normal. Para que tuviera tiempo. Y entonces, para que tuviera tiempo. Entonces yo le digo, mira, solo yo sé que tu dolor vale. Porque él iba a la clínica con la pena de, yo sé que tengo buenos problemas. O sea, mi problema es que mi papá hacía tanto dinero y no nos teníamos que preocupar de tanto, que al final yo estoy aquí sufriendo por esto. Y él iba como con la pena de, yo sé que este dolor tal vez no tiene como sentido. Como eso. Yo sé que tal vez este dolor no tiene como sentido. Y yo le decía, no, claro que sí. Porque para las personas, y ese es el primer punto que te quiero decir si nos estás escuchando, no hay manera que escapes del dolor. Si vas a ser un mega profesional y le vas a proveer a tu hijo de todo, pero no vas a estar con él, eso va a generar un efecto. Si por condiciones de la vida vas a trabajar durísimo, vas a estar presente en la vida de tu hijo, pero no va a haber tanto recurso para hacer esto o aquello, eso también va a generar un efecto psicológico. Entonces, puntualmente, yo quiero hablarle a los papás y a las mamás que nos estén escuchando ahorita que la ciencia me apoya con lo que digo. No hay manera de librarse de la huella de trauma, no hay forma. Okay. Entonces siempre se trató de recordar que nacimos llorando y que luego vas a pasar de tratar toda la vida evitando hacerlo. Es raro, ¿va? O sea, si algo tan bello como la vida se da a través del dolor, del llanto, de la complicación, del caos, ¿qué nos hace creer que la paternidad y la maternidad va a ser bonito, que va a ser fácil, que va a ser tranquilo? Entonces yo creo que si empezamos desde el principio, las cosas empiezan como a caminar un poquito mejor. Vas a provocarle dolor a tu hijo, vas a provocarle dolor. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Yo me acabo de comprar una motocicleta, te conté. Sí. Y mi primo que me acompañó, porque yo no la podía sacar del asunto, me dice, mira, este primo está muy lindo y todo, te vas a caer, ¿oíste? Yo le digo así como... ¡Gracias! Y vieran lo que sentí ustedes, un tema... Porque yo, no sé, uno va como con la expectativa de yo voy a ser el que no va a entrar en esa estadística. A mí no me va a pasar. Diosito me va a ayudar y Dios desde arriba diciéndote, yo me encargo de lo sobrenatural, pero si vos vas a 90 kilómetros por hora con lluvia, coqueteando, esa es tu decisión. O sea que él se encarga de lo sobrenatural y uno de lo natural. Entonces, vieran lo feo que sentí cuando mi primo me dijo, mira, te vas a caer. No sé si pronto, no sé si luego, prepárate para cuando eso ocurra.
Y al principio choca un poquito y da un poquito de miedo, pero luego decís, va, empezás a averiguar de cómo caer, empezás a averiguar cuál es el mejor sistema de protección, empezás a averiguar cosas, ¿no? Como papá o como mamá, te digo, vas a provocarle dolor a tu hijo. Y está bien porque tu hijo nació llorando, no nació riendo. Si tu hijo hubiera nacido entre risas y comodidad, yo te digo, fantástico. Genial, ahí Claro, no creo que pasa sí nada. nació riendo. Yo con ella es la única persona que tengo sospechas, que el médico dijo así como, mira la risa de la bebé. De su nalgada ahí. Es como, ¿aquí qué pasó? Voy a preguntar, ¿verdad? Yo creo que es muy liberador empezar desde el principio. Entonces, si uno empieza a hacer las paces desde el principio con la idea de que es imposible evitarle el dolor a tu hijo, no te vas a sentir el peor papá del mundo cuando tengas que corregirlo, ¿no? Ok, interesante, o sea, ya es como un común denominador. Es la base de la que hay que partir. Y eso creo que nos hace más conscientes, Sí, ¿verdad? De que, sí. ok, pero qué otros traumas voy a generar? Porque Claro. entonces ahí es encarar y decir qué estoy haciendo con la crianza de mi hijo o con los niños que tengo alrededor para no generar un trauma mayor, porque ya Exacto. sabemos que venimos con un trauma, pero entonces, ¿por qué a veces digamos que resulta que los papás ingenuamente empiezan a decir cosas porque no lo hacen desde el raciocinio que va a afectar. Ajá, sino que claro. lo hacen como desde una desconexión, pero empiezan, o existe la comparación también, y van con Sí, los hijos, ¿verdad? sí, Le dicen, es tremendo. ¿por qué no haces igual la tarea que tu hermano? Mira, él tiene buenas notas, y mira las medallas, y entonces existe una comparación. Sí. Porque a veces los papás se les va como esa parte de no estar conscientes, ¿verdad? Como no hay un manual para ser papá, voy a explicar lo que quiero decir con un ejemplo práctico. Una vez llegamos a la casa de una persona y de repente su tercer hijo estaba saltando en el trampolín y se ha pegado un ranazo el muchachito, ustedes. Mi Y todos los vida. que no somos papás, Ajá. rápido nos levantamos así como, Ayudarlo. ¿qué pasó? Y el señor se quedó sentado y dijo, ya se va a levantar. Y entonces él nos dice con su sabiduría de vida, es que miren ustedes, el primer niño, cuando nace el primer hijo, uno es 100% preocupaciones, que no le pase nada. Sí, así es. Cuando viene el segundo, uno se da cuenta de que la cosa no es tan fuerte como uno pensaba. Y ya el tercero ya ni te cuento. Ahí vas a ver, se va a Por levantar. razón, a mí me fue Mira, así. yo fui el hijo número 4. Ay, ya, ahí Ya. sacarás tus conclusiones. El abandonado. ¿Ves? El abandono. Ahí hay una herida. Ahí hay una idea. Aquí vamos a hacer terapia de grupo, este es un lugar seguro. Tomámonos de la mano, Exacto. llorando. ¿Qué quiero decirte? Que al final del día es inevitable que los papás, en cierto sentido, digan algo. Aquí el tema es que todos tenemos que tomar conciencia si lo que estás queriendo es construir carácter o destruir personalidad, Ay, eso me encantó. que son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos alcahuetean, ¿va? Sí. Es como bien normal que los abuelitos... Pero "Ay". a sus hijos en la infancia no. Mira, no, por eso los abuelitos. justo me robaste las palabras Ajá. entonces. ¿Cómo está este asunto, no? Al nieto no le vayas a pegar. Ajá. Mamá, pero... ¿Y las sacudidas que me pegabas a mí? La zarandeada que me dabas a mí. Exacto. Entonces, estos ejemplos yo los quiero poner para que entendamos que como papá o como mamá hay una obligación moral y hasta ética, diría yo, de construir el carácter de tu hijo. Y construir el carácter de tu hijo no se logra a través de ser permisivo con todo, no se logra a través de crearle comodidad todo el tiempo. Para responder puntualmente a la pregunta, ¿por qué los papás a veces comparan con sus hijos? Porque si hay un hijo que sí logre cumplir como con las expectativas de, saca buenas notas, si no se pelea con nadie en la clase, y el otro salió con la personalidad que el otro tuvo todo el derecho de nacer, con los genes recesivos y dominantes que tuviera que nacer, ¿no? Entonces, si el otro sale un poquito más práctico para un oficio, si el otro sale más impulsivo, entonces es inevitable que el papá entre en un mecanismo de comparación de, pero mira, ¿por qué no haces lo que, mira, qué tanto te cuesta? Y tal vez ahí va la segunda cápsula informativa importantísima. Como papá o como mamá, tenés muchísimo poder con lo que digas o con lo que no digas con tu hijo. Por lo tanto, el ejercicio, aquí es un ejercicio de intencionalidad. La ciencia propone que hay que estar cada vez más conscientes de cómo te sentirías a la hora de hablar lo que acabas de decirle a tu hijo. Esto es económicamente, emocionalmente es como caro. Económicamente en las emociones es caro porque ya tenemos bastante que hacer con pagar facturas, con resolver problemas, con el tráfico, con el trabajo, como para encima ponerte una expectativa más de estar monitoreando
qué le estás diciendo a tu hijo y de qué manera se lo estás diciendo. Pero no hay que inventarnos el agua azucarada. Si yo vengo a decir aquí, hay 3 técnicas para cuidar 100% lo que digas con tu hijo, es complicado. Creo que es más puntual y es más racional el asunto de decir, hay que despertar y hay que tomar conciencia de que lo que digas y de la forma en cómo lo digas, a tu hijo lo construye o lo destruye. Pero para mí es importante decir que como papá, inevitablemente a veces vas a destruir e inevitablemente a veces vas a construir. ¿Sabes cuál es el punto aquí? Tratar de construir la mayor parte de las veces. Eso. Porque siempre destruimos, de verdad, siempre destruimos. Yo, si abajo a alguien se me olvidó en el parqueo saludarlo y no le devolví el saludo, es destrucción de cierto sentido, ¿no? Porque es como si una persona viene con su herida de autoestima y yo por casualidad no le escuché, va a creer que está saladísimo, que nadie lo quiere, que... Entonces, construimos o destruimos. Y esa es una cosa que lo hacemos todos los días, inevitablemente. La onda es despertar y decir, yo voy a tratar de construir más que destruir, ¿no? Eso me encantó lo que mencionabas y sobre todo porque los niños, de verdad, estamos construyendo y yo creo que... Construir no es fácil. En la parte de adultos, Iván, estamos con cierta responsabilidad también de ser niños más fuertes. Sí. Acá en el Morning nos encanta esa parte, pero tú mencionabas lo de construir carácter. ¿Cómo se puede construir carácter en los niños? Porque, ser papás o ser mamás es una misión muy respetable, pero también... Es titánico. Sí, o sea, como muchos dicen, yo le voy a dar todo a mi hijo para que no le haga falta y se lo voy a facilitar y a veces le está haciendo un daño. Sí. Entonces, ¿cómo se le puede construir ese carácter? Hay ciertas cosas base, ¿no? La ciencia propone ciertas cosas base a partir del comportamiento, la sociología y la antropología. Base ciertas cosas. Me gusta siempre empezar desde el principio y es, por favor, sé el mejor papá que puedas con lo mejor que tengas. ¿Sabían ustedes que no existen los buenos y los malos papás? ¿No existen? No existen. ¿De dónde viene eso de bueno y malo? Pues si yo pregunto, o sea, le pregunto a alguien que nos esté escuchando, ¿qué es ser un buen papá? La respuesta es bien subjetiva. Sí, total. Sí, porque todos quieren ser buenos papás, en teoría. Y la pregunta es, ¿qué es ser buen papá? ¿Existe eso de ser buen papá? El que le da todo, todo, pero ¿qué? Fíjate, ahí ya tenemos problemas. Si ser buen papá es que le doy todo, yo conozco niños que son un poquito complejos porque se sienten con el derecho a tenerlo todo. Exacto, y ahí genera un problema. Ahí hay problema. No, entonces ser buen papá es crearles necesidades. Tampoco. Yo conozco niños que ya son adultos y que viven resentidos con la sociedad porque el papá pudo haberles comprado y no hizo. ¿Se dan cuenta que no existe este asunto de ser buen papá o de ser mal papá? No existe. No existe como yo digo, existe el sol, como existe un carro, como existe una motocicleta, como existe el tráfico. No nos ponemos de acuerdo en qué es ser un buen papá o una mala mamá, pero sí hablemos de no negociables. Hablemos como de cosas que son no negociables básicas, ¿no? Primero, para forjar el carácter de un hijo, la ciencia respalda que hay que crearle dolor controlado. Y no estamos listos para esa conversación porque vivimos en la época de la sensibilidad y la positividad tóxica. Entonces, es un temazo ustedes, porque... Dolor controlado, eso me gustó. Se llama la ley del fuego. Entonces, a ver, para no insultarle la inteligencia a nadie, ¿qué pasa cuando tocas una olla caliente de tamales en Navidad? ¿Qué pasa? ¿Te quemas? ¿Qué haces? Me quito rápido. O sea que me estás diciendo... ¡Ay! Que te quejas y luego... o sea que me estás diciendo que el dolor te hace actuar. Si no sintieras dolor y dejaras la mano ahí, de verdad, inflemos globos, pero esto le va a hacer sentido a la gente. Si no quitas la mano de la olla de tamales porque no tenés la capacidad de sentir dolor, imagínense a alguien que no tiene nervios, que no tiene sensibilidad y deja la mano en la olla de tamales. Yo sé que es insultantemente lógica la pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la mano de la persona? Dígame, ¿qué pasa? Se le va a quemar. Se le va a quemar, ¿Y luego qué pasa? Se le va a infectar, se le va a salir unas ampollas. Y luego, exageralo, andate hasta el último. Se le van a quitar la mano. Se le va a cangrenar y se la van a quitar. Exacto. Va que no es cómodo decirlo. No, Pero entonces, si funciona así con algo tan básico como la piel, ni te cuento con las emociones. Ay, sí, no le provoquemos frustración al bebé. Entonces, ¿qué hace? Se gangrena emocionalmente por dentro. Entonces, cuando el bebé salga a la calle... Qué buen ejemplo. Sí, cuando el nene salga a la calle y encuentre a don Julio, que lo va a poner en su lugar, porque cada uno encuentra la horma de su zapato cuando sale, el niño no va a estar listo para tener las herramientas de tolerancia a la frustración. Como les digo, esto no es insultarle la inteligencia a nadie. No, es una conciencia real, ¿verdad? ¿Saben? Hace poco un paciente me dijo algo de miedo y los que nos estén escuchando, sé que les va a hacer sentido. Fíjense que fueron a la playa, estuvieron ahí, caminando y demás, y cuando regresaron a la casa, al señor se le cayeron... de los pies, se le cayó un medio centímetro de piel de los pies. No puede ser. Entonces cuando llegaron a la casa y él se quitó los zapatos, pues los pedazos de carne y pedazos de piel ahí,
Y la gente que nos está escuchando dirá, ay, Padre Santo, este como psicólogo, qué disruptivo. No, pero es que No. escuchen, el señor no se había dado cuenta que era diabético. Ah. No sabía que era diabético. Y los diabéticos tienen una condición fisiológica que pierden sensibilidad en los pies. O sea que me estás diciendo que haberse perdido de la bendición de sentir dolor no le ayudó a tomar conciencia que la arena caliente le quemó y le gangrenó los pies. Al final le tuvieron que quitar los 2 pies, ¿no? Wow. Entonces, de verdad, recuérdense, cuando han ido a San José o a Monterrico, cuando uno pisa la arena caliente, uno tiene que correr o a la playa, al mar, para que se... va uno ahí, va en este... o vas abajo de la sombra. La sombra, ajá. Si no tenés la capacidad de sentir dolor, te morís. Entonces el dolor no es agradable, pero es necesario. pero es necesario. Entonces, funciona. imagínense con los niños, ¿no? Por eso, consejo número 1, cápsula informativa número 1 es, a veces, si notas que tu nene es muy demandante y hace mucho, se queja, hace berrinche cuando quiere recibir algo y no se lo das, mi consejo como terapeuta es que es saludable que aprendas a provocarle esa dosis de dolor controlado para que él regule la frustración, porque o lo aprende ahorita con el bombón, o lo aprende mañana con un jefe que le esté diciendo de todo y que no sepa cómo tolerar la frustración. Wow. Entonces aquí se trata como de tener la disposición a veces de tolerar los gritos naturales que un niño produce, los movimientos naturales que un niño produce, pero te doy mi palabra, si aguantas un poquito y estás ahí presente para tu hijo y estás ahí hasta que se tranquilice, va a pasarle. Y le explicas después por qué no pudo comerse 4 bombones más en la noche, ¿no? Pero yo, de verdad, como el objetivo es validar mucho a las personas, yo entiendo a ustedes. Yo veo a los papás a las 8 de la noche cansadísimos, rendidísimos, ya de, ay, ¿sabes qué? Toma, pero déjame descansar un poquito. Entonces, como este es un programa muy familiar. Muy familiar, van a haber veces en las que tu carácter, tu disposición y tu energía van a dar para que logres como darle esas dosis controladas de dolor a tu hijo, y van a haber veces que no. Ambas están bien, ¿oíste? El tema es que la balanza no se vaya más por un lado ni por el otro. Exacto, no se incline más a un lado para el otro, porque si no, pues acuérdense del ejemplo de la ley del fuego. Si hay dolor, tenés que moverte, tenés que actuar, ¿verdad? Me encantó. Ay, qué bonito ejemplo. De hecho, ya nos están dando mensajes por acá. Qué buen Súper, tema. vamos a dice. responder ahí, vamos a Sí, ver. no, pero más que todo están diciendo que qué buen tema buenísimo, y qué buena buenísimo. explicación. Ustedes déjenlo por acá, así le damos los datos también. Ya vieron, esta es una probadita de lo que nos viene a compartir Iván Castro, y vamos a dar sus datos para que se puedan contactar directamente, ¿verdad? Yo sé que muchos le van a invertir a la sanación emocional. Es importante. Porque es muy importante. Si no, vamos a tener al niño de 30 o 40 haciendo berrinche y frustrado y no avanzando en sus relaciones laborales, personales, amorosas. Le va a librar muchos issues más adelante. Por acá mensajes dice, bueno, hablando de los abuelitos. Los abuelitos suelen intentar corregir en los nietos los errores que sienten que cometieron con los hijos. Sí. Puede pasar, ¿verdad? Totalmente. Qué buen tema, dice, ser buen papá, qué difícil, si das mucho malo y si no das también. Exacto. Qué difícil. Es justo, es una batalla que no vale la pena intentar pelearla. Suena disruptivo, pues, pero quien quiere empezar papá siendo buen papá, está metido en un lío terrible. Mejor hay que ser papá. Sin terminaciones, sin agregados. Es papá. Sos papá, sos un papá que a veces le va a atinar, sos un papá que a veces vas a batear durísimo, pero estás siendo el mejor papá que puedes con lo mejor que tenés, pero no estás siendo buen papá. Porque hay muchos que dicen, es que es buen papá porque no le falta nada. Tiene todos los recursos. Yo no sé, ¿verdad? Desde la ciencia yo no sé, desde la emotividad e Instagram, a ver, es que ese es el siguiente punto que tenemos que mencionar así para... ¿Cuál es el segundo punto? Pues es que si por ahí alguien está preguntando, a ver, entonces muy bonito, ya entendí lo de la ley del fuego, cualquiera que se quema retira la mano, o sea que el dolor nos hace actuar, hasta ahí vamos construyendo lo que nos hace sentido, ¿no? Ok, entonces el segundo punto, a partir de ahí, es entender cómo podemos provocarle dosis controladas de dolor a nuestros hijos. Entonces, mira, pues, de verdad, si estás ahí en el tráfico, en la cocina o en la casa, trata de ponerme toda la atención que puedas en estos 2 minutos porque va a valer la pena. Esto se va a ver como que lo estás haciendo mal, pero es bueno. Y si lo haces ver como que es bueno, lo estás haciendo mal. ¿Me cachás lo que te quiero decir como papá? Esto, a ver, si... Ya te voy a explicar cómo generar dosis controladas de dolor funcional a tu hijo, pero primero necesito que entendas que te vas a ver y te vas a sentir como que lo estás haciendo mal. El malo de la historia. Exacto. En ese momento. Esto puede que el papá diga, sí, yo ya sé. No,
De nuevo, necesito que seas una pizarra en blanco. Te vas a sentir que lo estás haciendo mal y los demás te van a ver como que lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Por Instagram y por TikTok. ¿No te parece que tu amigo también tiene su bebé? Ves lo que sube en Instagram y todo es maravilloso. Ves que le hicieron, ustedes, las fiestas de celebraciones de 1 año de los niños ahora son los 15 años de antes. No, yo de verdad que no puedo tremendo. creer, no sé ni cómo le hacen, no entiendo. Pues yo sí sé, porque los pacientes lo comparten y yo agradezco mucho la valentía que tienen, ¿no? Están dispuestos a endeudarse. Es que ese es un tema. Es un temazo de decir... Es que si Fernando con su empresa le hizo el cumpleaños número 1 al niño en no sé qué lugar con no sé qué amenidades, yo para mi Natalia no me puedo quedar atrás, pues. Sí, pero a mí lo que me da como nervios es qué va a pasar cuando cumpla 15, porque eso fue 1 año. Yo creo que vamos a tener a Chino y Nacho en esa fiesta ahí. Así como una quinceañera que se dio la noticia que invitaron a J Balvin, estuvo Belinda le cantó para el cumpleaños, estaba de moderadora, estaba Galilea Montijo. Y así como que... A ver, ¿es malo? No, porque ahí te acuerdas de lo que te dije al principio. Si te ves como que lo estás haciendo súper bien y todo el tiempo es fantástico, por ahí no es. Si te ves como alguien que lo está haciendo algo mal y te sentís mal haciéndolo, por ahí es. Los libros de autoayuda y los gurús del positivismo barato todo el tiempo te van a tratar de que te sientas bien. Y como esto no te tratamos de insultar la inteligencia, pensá en esto. No todo lo que se siente bien es bueno. Okay. O sea, yo puedo comerme 4 cosas dulces a la hora de cenar, que puede que yo tenga el antojo, pero ¿es bueno para mí? No. No todo lo que se siente mal es malo. El dolor de la 4ª repetición en el gimnasio cuando estás ahí cargando, que tus músculos te están gritando, hazme favor y ya. ¿Ese dolor es malo? No. Se va a cristalizar en salud. Entonces, para provocarle dosis controladas de dolor a tu hijo, primero tenés que tener el carácter de entender que no te vas a sentir el mejor papá del mundo. Entonces, porque tenés el dinero para que deje de hacer berrinche, ahí, en la cola del supermercado favorito, lo tenés ahí. Pero sabes que si lo haces, lo que quiero explicar es que si tu bebé, tu hijo es inteligentísimo y te va a manipular de maneras maravillosas, sí. Porque es igual, como vos sos el papá, es inteligente. Entonces, y como tú sos la mamá, es pilísima, ¿va? Sí, sabe. Entonces, ellos se hacen los que no entienden, se hacen los que te quieren dar lástima, pero en realidad el mensaje es el siguiente. Según ciencia, las primeras 3 a 4 veces que el bebé o el niño entiende que al hacer un ruido muy grande o un berrinche muy grande va a tener lo que quiere, ese contrato está firmado con sangre. Aunque el bebé no diga, yo ya entendí que esto, yo te lo voy a decir como el bebé lo piensa, pero el bebé lo piensa en sus mecanismos primitivos de razonamiento, pero ahí lo que se está dando es, listo, yo establezco aquí una relación de dominancia transaccional a cambio de llorar. Se cerró el contrato y usted ya cayó. Usted ya cayó, entonces yo ya sé que si usted no me lo da, yo lloro más fuerte y usted más rápido me lo da. Yo entiendo que yo le hago un relajo más grande y usted más rápido va a accionar. ¿A qué voy? Que tolerar esos minutos de berrinche, tolerar esos minutos de gritos, ser un poquito directivo y decir, aquí no vas a hacer un espectáculo, vámonos para el carro y llorar lo que querrás. Tener el carácter de, es que yo sé que más adelante tenés que ir, apurarte porque tenés trabajo, yo sé, pero es que la paternidad y la maternidad es una cuestión de tiempo. Si tenés que sacrificar 10 minutos para encerrarte con tu hijo en el carro y establecer una relación dominante de poder, esto también a los psicólogos infantiles los pone nerviosos, yo lo sé, pero no, es muy saludable que el niño interprete, mi papá me va a llevar al carro y hasta que yo no me calle, él no se mueve, si él lo entiende, ese contrato se va a firmar también, y es bueno. Entonces, aquí yo sé que las corrientes psicológicas pueden chocar un poco, pero esto es lo que yo he estudiado y esta es la estrategia que te quiero compartir, es si tu hijo interpreta que no te doblega, o si tu hijo interpreta que contigo no va a tener algo a cambio de las lágrimas o los gritos, entonces ese va a ser un hijo que va a entender ciertas cosas, pero para controlar esa respuesta de dolor, primero hay que pasar por el trámite de lo incómodo que es pasar 10, 12, 15, 20 minutos en la guerra. Algo bochornoso. Es algo bochornoso, pero es que recuérdense que de hijos nosotros también fuimos bochornosos, hombre. Al que diga, ay, no, yo no, y aparte de todo, Alzheimer tienen. ¿Cómo me vas a decir que no fuimos rebeldes, que no fuimos altaneros, que no fuimos contestones? Hay un estudio que indica que el ser humano es 70% irracional de naturaleza. 70% irracional de naturaleza, o sea, somos 70% contestones, mal educados, mal portados, porque a un niño hay que repetirle 30 veces, no dejes la ropa
ahí. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Las veces que haga falta, porque por naturaleza somos desordenados, ¿no? No nació un niño en el quirófano y le dijeron, ay señora, le nació un bebé muy ordenado. No pasa, eso no sucede así, ¿no? Entonces... Le nació un niño muy ordenado. Le nació un niño muy culto, ¿ah? No sí, pasa. Sí. Lo ordenado, lo culto. Nació el mejor hijo. ¿Verdad? ¿Qué dicen? Nació un bebé que está llorando. Cuñé, el bebé solo quiere atención. Exacto. Entonces, desde ahí tenemos que entender que provocar dosis controladas de dolor tiene que ver con tener el carácter de aguantarlo. Por eso es que, papás, de verdad, tengan cuidado con la psicología moderna que trata de vender cursos de 5 técnicas para ser mejor papás. Yo creo que estos datos solo marchitan a los papás, porque rápido es como, miren, ubican esta imagen como del conejo que le atan una zanahoria con un palito y que nunca le alcanza. ¿Sí? Piénsenlo, de verdad, si nos estás escuchando, imagínate un conejito que le pones atada con una vara de madera una zanahoria, pues conforme el conejo se mueva, la zanahoria se va a mover. Mientras el conejo avance, la zanahoria avanza. Siento que estos cursos de 8 técnicas para ser mejor papá hacen que los papás se marchiten, porque los papás constantemente se están comparando con otros papás, y los otros papás, mira, si nos estás escuchando, los otros papás te están engañando, solo están publicando lo mejor que pueden en Instagram, pero esa casa es un caos, a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche, esa familia perfecta que ves en redes sociales, en el viaje se están discutiendo en la habitación, porque Miguelito botó el refresco y mojó el iPad y la botó. Esto es así, es caos, desde las cavernas es caos, lo sigue siendo ahora. Y mencionas algo muy importante de esa felicidad que nos venden, entre comillas, ¿verdad? Sí. Que vemos en Instagram del viaje perfecto, la situación perfecta. Ajá. Pero que realmente lo que hace es como apachurrar a otros porque solo nos no marchita, llegan, ¿verdad? Solo nos marchita. Así como alguien que no tenga la capacidad de sentir dolor puede perder su mano a la hora de no quitarla en la olla de tamales. Lo mismo con el dolor emocional, gente. Entonces, ay, qué lindo, mira, amando el tema, dice, gracias. Qué bueno. Están pidiendo tus datos, Iván Castro, el psicólogo, a ver, ¿cómo lo encuentran en redes? Miren, yo aparezco, no se les va a olvidar porque es bien fácil. Yo en redes aparezco como el Iván psicólogo. El Iván psicólogo, porque tenemos un Iván Castro en Guate que es fotógrafo, el tipo es pilísimas, es un exponente de nuestro país. Ya lo traen los Iván. Ya los Ivanes, los talibanes son tremendos, ¿verdad? No solo explotamos, también hacemos cosas. Le nació un niño psicólogo. Mire, le nació un niño empático. Entonces, yo estoy en redes como el Iván psicólogo. Pueden buscarme por ahí si alguien quiere un proceso psicológico, ya vivimos en una época en la que las redes sociales son el medio de conversión, entonces por ahí me pueden escribir, pero también tengo un número de clínica al cual podemos escribir y ahí se puede dar la información también. ¿Ese número es de WhatsApp para que puedan escribir? Es de WhatsApp. Excelente, así que anótelo de una vez. ¿Cuál es el número, Iván? Aquí lo tengo. Si fueras tan amable, dice... para que puedan anotar de una vez y se puedan comunicar más adelante con Iván. Claro, lo hacemos por WhatsApp, es el 52 51 56 69. Ahí les va a aparecer el WhatsApp Business de El Iván Psicólogo. El Iván Psicólogo, 52 51 56 69. 69. Correcto. Excelente. Dice como con las vacunas, ejemplo la del sarampión, no porque duele el pinchón, son malas. Exacto. Ve, esta persona nos entendió completamente todo. Entonces, puntualmente, ¿qué hay que hacer para darle dosis de dolor controlado a tu hijo para que forje el carácter y para que tenga más tolerancia a la frustración? Tú como papá tenés que estar dispuesto a invertir un par de temas entre gritos y llantos, pero siempre mostrándote como el de yo no me voy a ir de aquí hasta que te calmes. Tengo mi profesor de psicología, lo admiro muchísimo, es la persona a la que más le aprendí a hacer psicología, César López, nos explicaba que él con sus 2 hijas, miren ustedes, en la universidad todos lo mirábamos a él como un tipo así que está en el Olimpo por cómo explica la psicología y por cómo lo hace. Y nos dijo, miren, yo tengo 2 hijas. César a la hora de dar clases se imponía, es que el tipo sabe demasiado de psicología. Entonces yo me ponía a pensar, no, es que las hijas de César tienen que ser así como ceritas. Y de repente nos cuenta en la clase de condicionamiento infantil para hacer psicoterapia infantil, nos dice, miren, la mayor estrategia es la que yo les voy a dar ahora, sin insultarle la inteligencia a nadie. Mi hija empezó a hacer berrinche en el supermercado. Sí, a pasar la vergüencita que da el que estén gritando y demás. Yo pagué mis cosas, me la llevé para el carro y le dije, no nos vamos a ir hasta que te calmes. Según condicionamiento clásico, este tipo de intervenciones son las únicas que valen la pena invertirles tiempo. Y nos dice César, me pasé hora 20 minutos metido en el carro.
Mi cielo. Sí, porque la niña estaba negociando, entre comillas. A ver quién puede más. Ajá, voy a llorar más y comprámelo. Y él en una postura de serenidad, viéndola, de yo aquí estoy. Pero es que papi, no, papi no te va a abrazar hasta que te calmes. ¿Te estás viendo mal? Sí, te estás viendo mal. Si alguien te mira que le estás negando un abrazo a tu hijo, te van a creer hijo del diablo. Sí. ¿Cómo es posible que este... ¿Cómo tuvo una hija? ¿Cómo este desalmado? Ahí te acordás lo que dijimos al principio. Si te ves y te sentís haciéndolo mal, con control, por ahí es. Si te disfrutas de pegarle a tu hijo o de hacerlo pasar ridículo, no. O sea, no negociamos con terroristas tampoco. Estamos hablando de quien tiene sus... bueno, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Total, eso sí también estoy de acuerdo. Entonces yo solo quiero levantar la mano y decir, si te sentís un poquito incómodo y si te ves un poquito raro haciéndolo, por ahí es. Entonces César nos dice, me pasé hora 20 minutos en el carro. El gran psicólogo guatemalteco con su hija... Hora 20. Hora 20. Y nos dice, muchachos... El mejor tiempo fue la mejor hora 20 metida invertida en mi hija. ¿Por qué? Porque la siguiente vez no vayan a creer que no hizo berrinche. Lo volvió a hacer. Wow. Pero ya la niña tiene un antecedente. Y él dice, yo me perdí 2 pacientes que tenía que atender. Pero es que es relativo, ¿no? ¿Qué es más importante? Claro. Y ahí es la invitación a que como papás despertemos un poquito más porque tenemos muchas obligaciones que hacer. Es que estás sacando a tu familia adelante. Eso desde donde lo veas es tan honorable y es tan importante, pero a veces habrá que llegar tarde a la junta. A veces. No estamos diciendo que tu vida deje de funcionar por tu crianza, no. Pero César nos decía, bueno, yo perdí 2 pacientes ese día y me gané un problemón con la clínica porque yo tenía que llegar a atenderlos, pero fue la hora 20 mejor invertida, porque la siguiente vez la niña linda se le volvió a antojar algo con Nutella, empezó a llorar y ella ya tenía el antecedente, y eso es lo que tenemos que hacer, sentar antecedentes. Ella ya tenía el antecedente de que su papá le va a cumplir el tiempo que sea necesario, porque no nos vamos a ir para hacer lo que tú querés. Nos fuimos al carro, 40 minutos, dice él. Ya fue menos. Pero pónganse a pensar, hora 20 más 40 la siguiente vez. Los papás que nos escuchan ahorita tiemblan y dicen, ¿cómo le hago? Yo lo entiendo, es que estás haciendo mucho. Ya haces lo honorable de pagar las facturas, los colegios, ir a trabajar, hacer tráfico. ¿De dónde? Pero sí se puede. Es un tema de tener la disposición en el momento que haya que hacerlo, ¿no? Luego dice César, bueno, la siguiente vez volvió a pasar 20 minutos, la siguiente vez volvió a pasar 15, hasta que en los supermercados como son, ¿no? Que en la caja te ponen toda la tentación, ¿no? Hasta que ahí, papi, ¿puedo? No se puede. Okay. Bueno. ¡Wow! No es magia, pero me dice, la gente se me quedó viendo alrededor y una señora dice que le dijo, mire, ¿cómo le hace para que le obedezca? Tengo que meterle tiempo a mi paternidad. Estuve 1 hora 20 más 45 más 20 más 15 más. O sea, en total 5 horas le invertí para que... Y pensémoslo, en esa hora 20 te dan ganas de ir al baño, el teléfono te suena, el jefe te está diciendo, mira, tenés que ir a tal lado. Hay presión. Hay mucha presión, pero... y yo entiendo que no se va a poder hacer todo el tiempo, ¿va? Por eso vas a ser un papá o una mamá que en ocasiones va a tener el tiempo de decir, es sábado y vamos a la piñata de Fernandito. Pues bueno, vamos a llegar tarde, ¿va? Porque te tenés que calmar. ¿Ves que sea bueno o no tan bueno el premiar a los hijos por algún logro? Sí, de manera controlada y sin alcahueterías, sí. Es porque son reforzamientos positivos, se llama en psicología. Entonces, a mí me motivaba muchísimo cuando mi papá me decía, mira, si te sacas la nota, yo te cumplo. Pero es que como mi papá y mi mamá me cumplían con lo otro también de te sosegás o... te doy. ¿Ah? Y no es de, ay, mi amor, ya te dije. Y el bebé diciendo, ya me dijiste que tú lo que decís a mí, yo me lo paso por mis piernitas porque aquí no hay amenazas, no hay nada. Y entonces la mamá, yo entiendo el cansancio de la mamá de, yo ya te dije, pórtate bien, no te va a respetar porque no se ha establecido un límite en el que le cumplas, no importando el tiempo que lleve, que contigo no se juega, que la que manda sos tú. Los psicólogos modernos se ponen nerviosos porque esto es más o menos como con Bukele y los derechos humanos. Cuando le dicen a Bukele, pero es que ¿cómo va a tratar a la gente así, los derechos humanos? Bueno, entonces yo se los doy, llévenselos, ¿va? Aquí se los damos al 2x1. Con la psicología moderna pasa un poquito lo mismo, pasa un poquito el tema de, tú siéntete bien siendo mamá. Yo le digo a la gente, no te sientas bien. La maternidad nunca se diseñó para sentirse bien, o una embarazada en el mes 8 duerme plenamente tranquila. Es normal y natural que una mamá en el 8º mes de embarazo ya no duerma, se le hinchan los pies, esté reteniendo líquidos. La naturaleza te está gritando, esto es incómodo. ¿En qué momento Instagram nos convenció de que esto iba a ser el gender reveal maravilloso de la vida? No va por ahí. El tema es que como todo el tiempo estamos teniendo reforzadores uy, es que esta mamá sí es buena mamá. ¿Por qué es buena mamá? Porque siempre se le ve bien con sus hijos. ¿Cuándo la ves?
En Instagram, uy, qué referencia más extraña. Ajá, sí. No se puede. No aplica. Te prometo que la mamá perfecta a las 10 de la noche en el IRTRA está persiguiendo a sus hijos para bañarlos, cansadísima. Te lo puedo firmar donde querrás. Totalmente. Va por ahí, ¿no? Va por ahí. Y está bien también hacer que los niños se enojen con el papá, Está porque a bien. veces se van a ir durmiendo o van a quedarse con el llanto de, sos malo. Hubo un papá que me dijo, un papá que es psicólogo, que me dio un consejo muy bueno, que me dijo, mira, yo lo he visto, porque he visto que funciona, me dice, si vamos a regañar, regañamos los dos. Si vamos ese a... es otro tema Es un a tratar. de primera, pero es Pero un tema está muy grande, pero es, bien. si vamos a regañar, regañamos los dos, y si vamos a alcahuetear, vamos a alcahuetear los dos. Sí, pues. Aquí es como Jack con Rose, si Ajá. saltas tú, Saltamos yo los salto dos. también, aunque el Titanic, aunque la casa sea un desastre, Sí, porque si no, llega uno a se ser el arman bueno de bandos. la historia. Se arman bandos. Lo que Y- dice y mamá a- o lo que dice papá. Y ahí te acordás que como tu hijo es tuyo, es pilísimas, entonces vas a ver con quién ir, en qué momento ir y cuándo pedir. ¿Va? Claro, él sabe de estrategias. Él sabe. ¿Crees que él sea sabe. bueno, como han pasado en las películas, que cuando de repente va por ejemplo, el niño a pedirle algo a la mamá puede venir y decirle sí, pero mi papá dice que no, pero yo te digo que sí y hacerlo. Ahí se arman bandos. ¿Va? Exacto. Ahora, en las películas he notado yo que cuando el niño le pide algo a la mamá, le dice, depende que diga tu papá. Ujú. Y entonces si el niño va con el papá y la última palabra la tiene el papá. ¿Es bueno eso? Yo diría que va por ahí, pero sobre todo, como te digo, trato de nunca inventarme el agua azucarada. Hace poco estábamos trabajando con una paciente que se tenían que poner de acuerdo con su esposo para otorgar permisos, ¿no? Y la terapia es bien linda, ustedes, porque la terapia como no le insulta, al menos este modelo de hacer terapia, que es muy basado en ciencia, no le insulta a la inteligencia de nadie. Le dije a ella, mira, es que aquí lo que nos hace falta es comunicación, entonces pongámonos creativos. ¿Cómo así? Me decía la mamá. Yo, mira, te propongo algo, entonces la terapia tiene que ser propositiva y tiene que ayudar, ¿no? Cada vez que tengas que darle un permiso a tu hijo y que no quieres que se armen bandos, mira si puedes comunicarte con tu esposo. Llamadas de 20 segundos, mira, ¿le damos permiso o no? Y ahí es donde suena como raro, ¿no? Porque la gente dice, ¿de verdad tengo que estar llamando a mi esposo 20 segundos? Es que te vas a poner de acuerdo para que el día de mañana no te tachen de la mala de la película. Yo creo que es importante hacer el esfuerzo, ¿no? Y eso que estamos hablando ahorita es de una crianza de mi generación, en donde digamos que se le daba como el poder al papá. El poder de la decisión al papá. Exacto. Pero ahora en esta nueva modalidad, Claro. ¿cómo está la situación? ¿Quién va a dar que sí o no? Porque ahora pues está muy de que la mujer tiene que también tener lo mismo de los hombres y todo. ¿A quién es el que va a tener la última decisión? La recomendación siempre es, estemos juntos en esto. Estemos juntos. Que lo platiquen. Ajá. Yo sé que ven que todas las respuestas van con un tema de tiempo. ¿A qué horas nos ponemos de acuerdo para dar el permiso? Pero yo sí creo que si no nos inventamos el agua azucarada y volvemos a los procedimientos que están comprobados que funcionan, los resultados son buenos. Espérame, mijo. Voy a llamar con tu papá y lo discuto. Y te aviso. El niño no se va a ir a ningún lado, el patojo no se va a ir de la casa porque tenga que esperar 10 minutos para tener una respuesta, pero suena a que, mira, ¿qué decís? Entonces, hablar en plural al sistema del niño o al adolescente le ayuda muchísimo porque sabe que las respuestas vienen de equipo. Entonces ahí estamos nosotros ganando esta estrategia militar, porque el niño se interpreta que la mamá es la que más da permiso y al papá no, ¿con quién va a ir a pedir permisos? ¿Va? En cambio, si aquí la respuesta viene de, fíjate que decidimos que no vas. Decidimos, ya dice los dos. Y yo creo en el plural de la Sí. comunicación de información. De hecho, hay baremos estudiados para esto, ¿no? El cómo es el efecto para el niño si viene de, yo te digo que no, a decimos que no. Aunque luego sea otro tema el ponerte de acuerdo con tu esposo, porque también eso es un fenómeno, ¿no? De, yo a veces creo que sí tiene que ir y ella quiere que no. Ajá. Hay que negociar y hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Sería bueno que también cuando el niño vaya, el niño dice, bueno, mi papá es el que siempre dice que sí o no. Ajá. Voy a ir con él entonces y me voy a brincar a mi mamá, por ejemplo. Ajá. Pues cuando va con el papá, lo más normal es que el papá tendría que decir, voy a hablar con tu mamá. Eso sería la invitación interesante a hacer. Ven que no le insulta la inteligencia a nadie. Es muy funcional. Para que él diga, no importa quién le pregunte, ellos lo van a tener que conversar. Como el patojo es pilas, a esa conclusión va a llegar. Exacto. Pero se ven que es que ir 3 pasos, es intentar ir 3 pasos adelante. Aquí sí tenemos que cumplir el dicho de, mira, hijo, en lo que vos ya vas, Yo ya vengo. yo ya vengo. Entonces, Ajá, sí. fíjate que, ay, mira, yo sé que la fiesta iba a estar muy linda y todo, pero decidimos con tu mamá que no vas. Y esto que estamos platicando es porque a la hora de que se decide tener hijos, es porque precisamente se les va a criar
no es de tener hijos porque pues hay que tenerlos y ya, sino es un compromiso muy fuerte. Es que es fuerte lo que dice y es cierto. Sí, es cierto. Sí, eso me gustó. Cuidarlos. Lo que dice Danilo me gustó porque platicando con Iván fuera del aire es eso, ¿verdad? A veces hay una cierta presión en la sociedad y sobre todo las mujeres que dicen, tenía aunque sea un tu hijo. Como que... No sé, justo, ¿verdad? ese comentario es tan importante. O cuando las parejas deciden casarse y tiene un hijo, que tenga un hermano, hijo único, no, que tenga un hermano, empieza aquella presión de que si tienes Nunca solo quedas uno, bien. nunca, y si se dan cuenta lo sensible, lo delicado y la gran responsabilidad que tiene guiar y educar a un niño. Yo lo he visto en la clínica, hay parejas que no se pueden poner muy de acuerdo, pero son buena pareja, porque la gente piensa que o es blanco o es negro, no es tan así, es más subjetivo. Entonces, yo con estas parejas les recomiendo, platiquen si quieren tener hijos, porque si no se logran poner de acuerdo ahorita en el color del carro que quieren, ni te cuento cuando ya te quieras estudiar colegio. en Chilpayate, ¿va? Ajá. Entonces, y miren ustedes, de verdad, hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Yo siento que como no lo... Yo amo a esta persona, es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, pero no me logro llevar muy bien a la hora de decidir cosas importantes, ¿sabes qué? No. Y hay parejas que están bien, funcionales, con la conciencia de que mi dinámica es un poquito de pelearme con mi pareja, entonces yo no quiero pasar por ahí. Tampoco estamos diciendo que tengas que tener una pareja perfecta para tener hijos, porque si esperas a buscar el perfecto, vas a llegar a los 80 y pero no va a pasar nada. Sí buscar esa ayuda psicológica, pues, ¿verdad? Que es tan básica. La ayuda psicológica tiene que ser científica, porque entonces como los procedimientos están establecidos, a las personas se le dan las instrucciones o las recomendaciones, no aconsejamos a nadie, porque eso es ser como... el consejo, no sé, Danilo, si yo te digo, te voy a dar un consejo, suena más como desde la emoción, más que desde lo que está estudiado. Sí, y no estamos diciendo que esté mal, pero el psicólogo yo no creo que tenga que aconsejar, yo creo que el psicólogo tiene que escuchar, dar una explicación de lo que está sucediendo y luego las estrategias que ayudan a que se regule la emoción. Eso es como cuando da el médico la receta. Exacto, porque imagínate vas con el doctor y tenés la gran laringitis y el doctor te dice, yo le voy a aconsejar, ya no se exponga al frío. Sí, cabal. Y mire, ya no está... Póngase suéter. Tú lo que querés es un procedimiento que te diga la amoxicilina con tantos miligramajes para la bacteria que tenés. Pues el psicólogo lo mismo es, mire. Ya te entendí. Yo le voy a decir cuáles son las estrategias que funcionan para esto. Si usted está dispuesta a ir y afectar su ambiente, evaluamos resultados. Es ciencia. Aparte que hay cosas tan sencillas y los caminos tan prácticos que son como decir que los papás se tienen que poner de acuerdo, pero no pasa. Es que como estamos metidos en esta rutina y este piloto automático ingrato, el espacio terapéutico es muy clarificador. Entonces a la gente le ofrecemos cosas que aunque son insultantemente obvias y están ahí enfrente, no se miran por el trajín de la conducta. Hace poco le decía a una paciente, tenés que decirle esto importante a tu esposo, pero no te sentís cómoda hablando. Pues entonces escribirle una carta. Y vieran la cara que me hizo como de, ay, de verdad. Yo, sí, de verdad, para eso estás pagando tu proceso psicológico. ¿Por qué no lo habías pensado? Porque se me hace algo muy ridículo. Más ridículo es no hablarlo. Y estar que el otro te esté adivinando. Porque yo soy así como terapeuta. Yo no ando para andar apapachando, sino si vas a hacer el esfuerzo de pagar aquí o de venir a la clínica, hagamos que esto valga la pena, pues, que no muy sea honesto, apapachoterapia, muy claro. ¿no? Entonces cuando yo le dije, ¿qué es más ridículo? Yo le dije, ¿te parece ridículo? Órale, ¿qué es más ridículo? ¿Que él te esté tratando de adivinar lo que tenés o hacer una carta? Pon en una balanza, ¿qué es más ridículo? Me dice, bueno, es más ridículo que pero es que él es hombre, me tiene que entender. Entonces, cuando la gente le hace sentido y dice, claro, es más ridículo el que me esté tratando de adivinar, hace tu cartita. La semana siguiente llega y me dice, mire, me fue muy bien. ¿Pero te sentiste bien haciendo la carta? No, eso es psicología. Claro, Exacto. saliste de tu zona de confort. ¿Quién te dijo que te tenías que sentir empoderadísima escribiendo tu carta? No, la psicología, la crianza, todo lo importante es incómodo. Nada se consigue a través de la comodidad. Excelente, por acá varios mensajes agradeciendo el tema, qué buen tema, dice, y cómo generar dolor controlado a mi hijo. Por acá nos preguntan. Es justamente lo que hablábamos, es tener la disposición de verte y de sentirte un poco incómodo con tal de establecer ciertos límites. Entonces, es estar ahí a la hora de los gritos y de los llantos. Tengo un paciente que se compró unos tapones hace poco. Para no escuchar los llantos. Y me dijo que se sintió mal comprando los tapones. ¿En serio? Y como ya se sabe el axioma de la terapia, le dije, bien, por ahí es. Okay. Yo vi un video en Instagram donde la niña precisamente creo que estaba en un parqueo, pero la niña estaba llorando amargamente. Es que sí, lloran de una manera fantástica. Y lo que hizo el papá fue ponerse a imitarla, como llanto. ¡Qué tremendo! Y la niña así como... Así como que, y ella gritaba más y él, ¡ya! Y ella gritaba más y él, ¡ya! Y hasta que al final de cuentas ella se empezó a reír porque ya no pudo controlar la situación. Sí.
Entonces... Estrategias compensatorias se llaman esas. ¿Ah, sí? De espejo, sí. Lo que tal vez quiere nuestra amiga que le digamos es que si tu hijo va a llorar porque quiere algo, que se ponga a llorar ella también. Que llore. No se lo des. Para que entienda que en ese momento no. No se lo des en el momento, porque no podemos decir aquí sí, aquí no. No se lo des. Si son las 10 de la noche y te está pidiendo otro vaso de coca, pues no se lo des, porque sabes que no es bueno para él. Pero si el niño te está pidiendo ir a jugar con sus amiguitos, tiene la pelota y solo porque, qué sé yo, no le querés dar permiso, ahí está complicada la cosa, pues, porque ahí sí tendría que, ¿verdad? Es un contexto en el que está bien, anda, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es cuando no es bueno para él o cuando tiene que tolerar la frustración, porque a los que nos escuchan es fundamental que en la época de la comodidad que es ahorita, aprendamos a tolerar la frustración, porque si no, vamos a criar personas que a los 30, 40 no van a tener herramientas para tolerar la frustración. Y a mí me aterra la idea que un hijo mío en 40 años le atraviese el carro a alguien y luego alguien más fuerte que él lo destroce solo porque en casa no pudo controlar su ira o su enojo, ¿no? Vale la pena, de verdad, cuando crean que es un tema como muy complicado o un tema como muy, ahí lo vamos viendo, es un tema de vida o muerte. Lo que pasa es que no lo podemos ver ahorita, pero vale la pena. Vale la pena y ser muy conscientes, ¿verdad? Ese dolor controlado vale la pena. Creo que para muchos el ejemplo del súper es como muy general. Sí, porque es ahí donde los niños como que se da el ejercicio y es una dinámica bien real, ¿verdad? Sí, si no estás muy dispuesto a tolerar los berrinches de tu hijo, el que tiene que ir a terapia sos tú, porque ¿por qué te afecta tanto la vergüenza? Exacto. Son preguntas terapéuticas, es porque yo le digo a la gente, los bebés o los hijos le hacen pasar momentos incómodos a uno, ¿sí o no? ¿Es natural que sea así? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es natural. Sí. ¿Por qué se nos olvida? Lo que pasa es que como la época del postear lo maravillosa que es nuestra vida, choca de frente con la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, si a ti te afecta mucho la vergüenza que te da los gritos el llanto de tu hijo, hacete preguntas del por qué. ¿Por qué esto te afecta, no? Exacto. Y luego cuando lo trabajes vas a ver que es más manejable, más tolerable. Totalmente. Va a ser mucho mejor también para el niño o la niña, porque sí, o sea, de repente me imagino que algunos papás dirán, ¿cómo le voy a llamar la atención si fulanita acaba de postear que se la llevó de viaje y yo a la pobrecita? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Exacto, exacto. Pero es esa falsa realidad que estamos viendo en redes sociales. Y que está ganando terreno ustedes. Sí, es que por eso es que los psicólogos tienen que ganar terreno en la vida de los adultos y de los niños, y por eso es que le apostamos mucho a este tiempo, Iván. Y muchas gracias a ustedes. Y de verdad es súper importante porque necesitamos adultos fuertes. Sí, resilientes. Y la resiliencia no se construye desde lo fácil, así que ánimo, si estás escuchándonos y estás haciendo lo mejor que puedes por tu hogar, de verdad los tres aquí, pero te lo digo en serio, de verdad, no te lo digo del diente al labio, los tres aquí sabemos lo que es pagar facturas, lo que es enfrentarnos a la vida, y si estás haciendo lo mejor que puedes por tus hijos, de verdad te enviamos un abrazo fuerte, porque no es fácil, esto de ser papá o de ser mamá en ningún momento es fácil. Entonces ánimo, seguí con tus luchas, que te haga sentido lo que estuvimos platicando por acá hoy, y cuando querrás tirar la toalla, te recuerdo que tenés derecho a que así sea, porque no es nada fácil a lo que te toca que enfrentarte diario, pero lo que le da el propósito a la vida es eso, es la lucha, ¿no? Entonces sigamos adelante, que Dios está con nosotros. Exactamente, qué lindo, y sobre todo porque también hay herramientas que nos están ayudando a salir adelante, ¿verdad? Y tú pues, como bien lo decíamos al inicio, tienes muchos talentos, Iván, y pues muchas gracias. Hay que ponerlos al servicio de Dios, y creo que eso es lo que creemos. Esto es muy válido, y entonces a ti muchas gracias por irte ahora por el camino y ayudar siempre a la humanidad. Lo encuentran como el Iván psicólogo. El Iván psicólogo. Para mí es importante decir que, porque creo que es muy importante ser claro, yo no atiendo niños. Ok. Yo me voy de adolescentes o adultos jóvenes, 17, 18 años, adultos jóvenes para arriba. Okay. He atendido un par de adolescentes, me gusta, es un campo bien fascinante. Niños no atiendo, la psicología infantil de verdad es un reto, porque si el papá no se compromete a lo que hay que hacer, el pobre niño no. Es que sabes que he escuchado mejor varios. Que el papá. Al papá sí lo esperamos en la clínica, sí. Y he escuchado a varios psicólogos que hablan de eso mismo, que dicen yo prefiero hablar primero con el adulto. Sí, es el procedimiento que hay que seguir. Y prefiero tratar a veces con el adulto, porque si no empezamos con el niño y todo se complica más. Entonces el adulto al que hay que trabajar. Desde la terapia
terapia cognitivo-conductual, que es esta que yo hago, que es la que más evidencia científica tiene, las guías de intervención son bien claras. Si un niño va a empezar un proceso terapéutico, la primera sesión es con los papás. Con los papás. Entonces, si alguien está necesitando de un proceso psicológico, acá estamos a las órdenes para servirle y para ayudarle, con herramientas puntuales, con ciencia, no con humos ni positivismos baratos que no nos llevan a ningún lugar, ¿verdad? 5251-5669 y Correcto. le pueden hablar directamente en este lunes donde usted dijo, hoy sí voy a cambiar, Hoy voy a cambiar. voy a hacer las cosas diferentes, necesito, pero hay algo que no me deja, pues como alinearme. Creo que es una sucesión psicológica, así que ya sabe, entonces 5251-5669. Iván, qué gusto tenerte por acá. De verdad, a ustedes por el espacio, gracias. Yo no sé en qué hora ya vamos para la hora de platicar. Yo creo que donde uno no siente el tiempo es que uno se la ha pasado de lo mejor. Gracias por el espacio, de verdad. Desde que hacíamos música hasta este nuevo cambio, nos sentimos como en casa cuando estamos acá. Le hubieran visto la cara a mis papás cuando les conté que venía acá, se les ilumina porque me dice, ay, el muchacho agradable y la chica que se ríe lindo. Ay, qué lindo. Entonces, seguro nos están escuchando, Juanchito y a mi mamá, les mando un abrazo fuerte y ánimo, gente, que Dios está con nosotros y si la vida fuera fácil, no valdría la pena vivirla. Entonces hay que seguir adelante. El Morning.